Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión os voy a explicar tres cosas que hago yo para ganar un dinero extra. Ya sabéis que en el mundo financiero siempre se recomienda diversificar, tener múltiples fuentes de ingresos. Y de esto voy a hablar y os voy a dar ejemplos prácticos que hago yo y también recomendaciones para vosotros, ya que una cosa es lo que me funciona a mí o lo que a mí me gusta y otra cosa es lo que te puede funcionar, pero yo te voy a dar unos tips que te puedan ayudar también a ver qué ingresos extras puedes encontrar tú. Como puedes ver, aquí está la encuesta que hago el día antes del directo, donde preguntaba qué hago en el directo, y ha ganado de forma muy clara con un 50% de los votos que haga, pues, que explique las cosas que hago yo para ganar un dinero extra, con el 50%, y es precisamente lo que voy a hacer. Saludos a los que ya habéis hablado por el chat, como Jonathan, Darío, Christopher y todos los que os vais sumando a este directo. Será un directo donde me gustará pues también vuestra participación, porque os voy a proponer que expliquéis también pues fórmulas que hay o que vosotros estéis usando para generar ingresos, y así entre todos nos ayudamos y nos damos ideas de cosas que nos funcionan. Bien, lo que veis aquí es la número 1. El tema principal es, en mi caso, el trading. Entonces, eso no significa que en tu caso tenga que ser el mismo. A mí este mundo de las inversiones y el trading me apasiona y es una cosa que me gusta mucho. Así que diríamos que una de las tres cosas que me generan un dinero extra es invertir en trading. Entonces, hoy no vamos a profundizar mucho en operativa, pero sí que os voy a explicar y dar un ejemplo de cómo se puede ganar dinero en el trading. Así en bruto solo veis pues un gráfico, y si no sabéis nada de trading pues poco más, pero si empiezo a trazar algún nivel y os digo que el precio está en un rango encapsulado entre estos dos niveles, sí que aquí ha dado un viaje por fuera, aquí ha dado otro, pero a ver que me falta el Epic Pen para poder dibujar. Siempre me olvido del Epic Pen. Vale, pues está encapsulado aquí dentro. Entonces, para no ponernos con la estrategia de trampas habitual, os voy a explicar una estrategia que es de roturas de rangos. Entonces es lo que vamos a hacer hoy en este gráfico, una estrategia de roturas. El precio está encapsulado dentro de un rango, estamos en euro-dólar H4. Estoy utilizando el Forex Tester. Forex Tester 4 es un simulador. Entonces, hoy es sábado, el mercado no está en vivo y esto es una herramienta que simula el mercado. Si vais a la página web de Código Trading, en el apartado de recursos, simulador, pues tenéis más información al respecto. Aquí el simulador Forex Tester 4. Tenéis un vídeo tutorial y después a continuación pues tenéis lo que son la compra por precio inferior al oficial, que también desde este punto de información, de más información, también podéis descargar la demo y probar. Tendréis solo un mes de data, pero si estáis en temporalidades bajas pues os irá bien para probar. Y si ya tenéis una versión antigua, el Forex Tester 2, el 3, el 1, cualquiera de ellos, podéis actualizar también a precio más bajo que el oficial. Entonces esta es la herramienta que uso para simular, y en este caso es lo que yo recomiendo al principio de todo. Si también os interesaría ganar dinero a través del trading, ¿cómo se haría? Saludos a los que vais llegando, Antonio, Martín, Juan y todos los que os vais sumando a esta retransmisión en directo. Estoy en la primera cosa, que es el trading. La primera cosa que me hace ganar dinero es el trading. Y vamos a ver cuando haya una rotura. Entonces, estos mechazos no son roturas. Y por aquí, estas salidas todavía no estaba una
un rango confirmado. Ahora, si hay una vela rompiendo por arriba, a ver qué pinto. Si hay una vela rompiendo claramente por arriba o una rompiendo claramente por abajo, esto no me sirve, porque aquí ha sido muy suave. Si es de forma más clara, ya sea aquí abajo o aquí arriba, entonces vamos a tomar una entrada. Veis que tenemos 10.000 y hoy lo voy a hacer muy simple para alguien que no sepa, pero el mundo del trading en este caso es la divisa euro contra el dólar y lo único que haremos es comprar o vender. Si creemos que el precio va a subir, compramos. Si creemos que va a bajar, vendemos. ¿Y cuando lo hacemos eso? Cuando salga de este rango. Ahora el precio está encapsulado. Así que vamos avanzando. Mira, aquí tendríamos una entrada por trampa muy clara. Los que conozcáis mi estrategia. Aquí. Y estamos en la parte baja del rango, por lo tanto sería una trampa alcista. Igual que si estuviéramos en la alta, hubiéramos entrado bajistas. Para los que no entendéis muy bien lo de las trampas y os gusta realmente el mundo del trading, en Academia tenéis el curso gratuito, que es lo que yo os recomiendo, que podéis ir siguiendo la guía o si no directamente ir al curso de iniciación, si no tenéis ningún nivel al respecto y os interesa este mundo. Pero yo os digo, esto no es dinero fácil, no es el mundo del trading. Mira, yo llego aquí, entro aquí, salgo ahí, lo aprendo en una semana y empiezo a sacarme un salario. No. Si realmente te gusta esto, tienes que invertir mucho tiempo en formarte, en prepararte, porque si no, entrarás al mercado y lo único que harás es perder. Mira, vamos a tomar la trampa, aunque ya os he dicho que os explicaría cómo operar una rotura, pero como ahora se ha plasmado esta trampa clara, pues la vamos a tomar. Entonces, 883 a 160, o sea, 1600, coloco, uy, me equivoqué, aquí arriba el stop a 1600, y si no entendéis cómo funciona, ya sabéis que en la página web tenéis el Forex Tester con un tutorial en el link, que mira, os lo paso rápidamente, en el simulador dentro de recursos de la web códigotrading.com tenéis este link que os dejo en el chat donde podéis aprender a usar el Forex Tester. Saludos a Orlando, Claudio, DJ Max, Antonio y todos los que os vais sumando. Y bien, vamos a tomar esta trampa dentro de un rango muy claro. Si veis, apiñamos para que lo veáis. El precio está súper encapsulado aquí dentro y nos da esta entrada. Entonces, vamos a ver cómo funciona. Aquí ya podríamos mover el stop al extremo. No abre break-even todavía. Mira, pues nos ha dado un TP y de momento nos mantenemos dentro del rango. Esta zona central no nos interesa operar. Y vamos a ver qué ha pasado. Ahora tenemos 10.103 euros. Hemos ganado 103 con una cuenta de 10.000 y una sola operación. En resumen, esto es lo que hago yo para ganar dinero. Vamos a ver qué más podemos hacer. Este está un poco en una zona intermedia. Me gustaría más ya un rebote más arriba. Esta zona es muy temprana. Aquí tenemos lo que os había dicho. Ahora incluso es un poco exagerada la vela, pero bueno, ahora se ha roto claramente el rango. Si os fijáis, ha salido con fuerza. ¿Qué hago en estos casos con una estrategia que es de rotura de rangos? Así también os enseño otra forma que se puede operar y en este caso pues haremos una orden de compra porque ahora esperamos una tendencia alcista y lo que hacemos es entrar a mercado con el stop en el extremo último, que es este de aquí. Y si nos fijamos, este stop está a 1439. Entonces, el take profit 1439. A ver un segundo, calculadora.
1439 por 2 son 2878. Al doble de distancia pongo el take profit y vemos que está aquí arriba. Esto es para cazar una tendencia, por eso está tan alejado el take profit. Y ahora nos toca aguantar. Bueno, de momento la cosa pinta bien, lo único que puede tardar bastante. ¿Por qué? Pues de momento ya nos podemos cubrir a empate. Ahora ya si la cosa va mal no podemos perder, porque he puesto el stop en este punto. Y ahí hemos tenido take profit. Y ahora ya tenemos 10.506 euros. Esta estrategia puedes ganar más dinero, pero también tienes que tener más paciencia y hay menos oportunidades en los rompimientos de rango. Después también está la opción de mezclar, o sea, decir, mira, yo hago trampas, pero como también sé ver los rangos, cuando me rompe un rango, hago esto. La base es, y lo que yo os recomiendo es basaros en análisis cuantitativo, el trading cuantitativo, que es lo que hago yo. Hago un gran estudio del pasado, no pongo un euro en juego sin tener un gran estudio del pasado y saber, pues, qué estadísticas me voy a encontrar, si son favorables o no con dicha estrategia. Entonces, es un modelo donde tu psicología es mucho mejor porque se basa, pues, en el estudio científico del pasado, matemático y estadístico. No es una cosa de intuyo, creo, no, es matemáticas a tu favor. Y como para ganar un dinero extra de forma estable y regular, es importante que no sea algo como un casino, como una apuesta de, mira, yo pongo ahí a ver si hay suerte. No. Esto yo no me lo tomo como algo de suerte. Entonces, Claudio dice, 3 años y todavía no gano, pero en demo un maestro, mi cabeza y el poco capital, el gran problema. Ahí está el tema. A ver, yo os digo, lo primero, si os interesa el primer método para ganar dinero que os voy a explicar, después también os daré alguno más de 3, pero yo primero os explico los míos. Lo primero es que en este método se tiene que empezar con una buena plataforma de simulación, como es el Forex Tester 4. Después, una vez tienes esa plataforma, es importante la formación y por ello es importante, pues, una buena academia, como por ejemplo la de Código Trading. Si no os gusta estudiar conmigo porque no creéis que sea la persona adecuada, cualquier tema, lo que sí que os recomiendo es que os aseguréis que estudiáis con alguien que gane dinero, que tenga resultados auditados, que realmente sepa ganar, que no esté ganando el dinero con la venta de la formación, sino que él tenga cuentas auditadas rentables, que os muestre sus resultados. Y en caso, pues, de tener una academia y que os guste mucho, porque un punto fundamental es que os apasione, os tiene que apasionar lo que hagáis. No os penséis que el trading es dinero fácil y rápido, y por eso me gusta el trading. No, te tiene que gustar de verdad. Tienes que tener pasión para que realmente puedas acabar haciendo un negocio de esto, porque si no, no es una cosa rápida y fácil como puede parecer, es muy difícil y entonces no son para ti las formaciones y Código Trading no es tu sitio, ni estos vídeos, ni este canal. ¿Por qué? Porque estamos centrados sobre todo en el mundo del trading y si no te apasiona, no pierdas el tiempo, porque lo que vas a perder es el tiempo y el dinero. Entonces, esto es para gente que realmente se lo toma en serio. Entonces, tenemos los cursos gratuitos, para Latinoamérica las becas y después ya las formaciones con mentoría, con aulas virtuales, la Pro, la Élite y la VIP. Y si a alguien realmente le apasiona este mundo, aquí puede formarse en lo que es el punto número 1, que es el mundo del trading. ¿Cuál es el punto número 2? El punto número 2, estaba mirando un momento el chat. Aloal dice sí, opero sin ningún indicador. Exactamente. El mercado con el gráfico en bruto y no por nada concreto, o sea, simplemente porque analicé
con trading cuantitativo muchísimos indicadores y no encontraba que me mejoraran nada. No encontraba pues que cuando el RSI estaba sobrecomprado y el MACD me cambiaba el color y además estaba en una zona de tal y cual, que eso era 50% para arriba, 50% para abajo. No encontré una probabilidad estadística. En lo único que encontré una probabilidad estadística a mi favor fue con análisis técnico y lenguaje del precio, que es el gráfico totalmente al desnudo. Muy bien, pues una vez acabamos ya la parte de trading, antes de decir la segunda manera de ganar un dinero, os digo, aparte del simulador y la formación, también es el tema de tener una demo, porque una cosa es el simulador, que el simulador va con el mercado en el pasado para backtest, simular, eso es súper importante, pero después ya cuando empiezas a dominar también es importante tener una demo, y aquí en recursos cuenta demo te puedes bajar una cuenta demo totalmente gratis y en este vídeo se explica, y puedes empezar a practicar con esa demo. Entonces, las herramientas serían el Forex Tester 4, que tiene un coste, pero es una inversión muy importante para todo trader. Y después, la formación, tener un buen mentor, y lo de la cuenta demo es gratis. O sea, eso no es ninguna inversión. Es como tener una cuenta ya con el mercado en vivo, pero el dinero no es real, es simulado. Vale, pues terminamos con el punto 1, que es el trading, y pasamos al punto 2. El punto 2 es el canal de YouTube, que justamente es esto que veis aquí. Tener un canal de YouTube, aparte de explicar el mundo del trading que a mí me apasiona, pues con el tiempo, cuando vas creciendo, con los anuncios que hay antes del vídeo, te van pagando y acabas sacando pues un ingreso extra, ganar dinero extra. Entonces, muchos te dirán que el tema del YouTube solo se gana la vida pues el Rubius y 4 más, que tienen un montón de millones de suscriptores. Yo os digo, la cantidad de suscriptores que tengo, pues te dan un dinero mucho más de lo que os imagináis. O sea, un dinero que por sí solo igual no llegas a un salario, pero casi. Y lógicamente ahora tengo pues casi 40.000. Cuando tenga más, y no va por suscriptores, va por visualizaciones el dinero, pero bueno, va mano a mano, ¿no? El tema de las visualizaciones está aquí en más información. Hay 1.820.000 visualizaciones. Entonces, no es extrapolable si os digo la cantidad exacta que me da YouTube para cualquier canal de 39.000. ¿Por qué? Porque puede haber un canal de 39.000 que ingrese más de 1.000 euros al mes, otro que ingrese pues 500, y uno que ha llegado a eso con mucho tiempo pero cuelga muy pocos vídeos y a lo mejor solo le está dando 100, 200. Entonces, que yo os diga mi cifra tampoco es que aporte mucho, pero ya os digo, no es necesario tener muchísimos millones para ganar dinero con el YouTube. Y este es el segundo punto, cosas que hago para ganar dinero extra. Pues el canal de YouTube es un ingreso regular, porque YouTube a final de mes, pues cada mes me paga los anuncios. Aparte de los anuncios, también el tema de unirse al canal, que es, aquí está, a ver, que no suene este vídeo, vale, que para todo aquel que le interesa dar un pasito más y no solo tener los contenidos del canal de YouTube de los martes y los sábados, que son gratuitos, ya puede tener un vídeo exclusivo todas las semanas, y además larga duración y formación de trading, y un canal de Telegram exclusivo con análisis en diario, descuentos del 10% en la academia en merchandising, emoticonos, insignias de fidelización, y todo eso también da un ingreso. Entonces, los miembros del canal sumados a la publicidad son dos fuentes de ingresos. ¿Dónde más te da ingresos YouTube? Pues, a ver, un segundo. Aquí. Vamos al vídeo anterior, no al vídeo actual, que es un directo y que no da problemas. De acuerdo, pues aquí podéis ver que debajo de los vídeos tengo merchandising de código trading o de trading. Aquí realmente no es que en todos haya el logotipo de código trading, sino que también hay cosas de trading como este cojín. ¿Y aquí qué sucede?
Pues que este cojín que tiene este importe, una parte es para el youtuber. Lógicamente, para llegar a monetizar el canal se tienen que cumplir unos requisitos. Yo cuando abrí el canal estuve un año poniendo material en el canal sin conseguir realmente pues dinero. Simplemente era una inversión, hacer más que una inversión, en ese momento era hacer lo que me gusta, compartirlo, porque el mundo de trading es pues muy solo, ¿no? Estás muy cerrado con tus pantallas, tus operaciones y socializas poco. Y vi que me gustaba enseñar. Entonces, una forma de abrirme era abrir el canal de YouTube y al cabo de un año pues ya lo pude monetizar, porque te piden mínimo 1000 suscriptores, mínimo no sé cuántas visualizaciones en los últimos 12 meses y al cabo de un año ya cumplí. Entonces, para ello es importante ser muy regular, constante y no tener prisa, saber esperar, porque el dinero y las inversiones muchas veces se basan en la paciencia. Si quieres abrir un canal de YouTube, te recomiendo que lo hagas de lo que te apasiona. Si te apasiona viajar, si te apasionan las plantas, si te apasiona dibujar, grábate haciendo lo que te apasiona y explícalo, disfrútalo y cuélgalo. Y ahí, con el paso del tiempo, al cabo de un año, 2 años, 6 meses, 3 años, empezará a darte una fuente de ingresos extra. Entonces, este es el segundo punto. Juan Carlos dice, me gustaría que hablaras en un vídeo o un directo sobre las compañías que fondean traders o cómo conseguir inversión. Vale, lo tengo en cuenta, ya sabéis que todo lo que sugerís yo después lo tengo en cuenta. Y a ver, Jonathan que comenta, las únicas dos estrategias es 5,5 y 0,5 y esto ya son trucos, van surgiendo. Bueno, son otras estrategias, lo único que algunas dan muy pocas entradas. En H4 rompimientos de rango pues igual te encuentras 2 o 3 todo el año y entonces claro, son estrategias que es más para combinar. Yo para no complicar os explico algo simple, efectivo, que vaya de forma razonablemente con un número de operaciones que valga la pena y ahí estamos. Bien, pues el tema del YouTube es esto que os digo. Entonces hay muchísimos ejemplos y muchísima gente que solo vive del YouTube. En mi caso es un ingreso extra, es lo típico que se dice, diversifica, ten múltiples fuentes de ingreso, eso es fundamental, no estar solo dependiendo de una sola cosa. ¿Vale? Entonces el mundo del YouTube es apasionante realmente y es una cosa que creo que os puede interesar. Entonces vamos a ver ya el tercer punto. Después me gustaría que vosotros dijerais maneras que os habéis ganado o os ganáis un dinero extra. Y yo también os diré otras fórmulas, ya sea de amigos o conocidos que me hayan explicado con las que se ganan un dinero. Vale, la tercera manera que tengo para ganar un dinero extra es siendo mentor, enseñando lo que me apasiona, enseñando aquello que me hace levantar cada día y luchar, porque no es otra cosa que el trading. Del mismo modo que os he dicho que la primera es el trading, la segunda es el YouTube, porque el YouTube cuando tienes cierto tamaño también te genera unos ingresos, y el tercero es la formación. Entonces, yo recomiendo que baséis siempre en lo que os apasiona. Si no os apasiona el trading y os pensáis que es dinero fácil, no vayáis por este camino. Elegid un camino que realmente os apasiona. Si os gusta tocar la guitarra, pues tocar la guitarra. Si os gusta viajar, pues viajar. Lo que os apasione y os mueva, le intentéis sacar provecho económico. Entonces, por un lado el YouTube, por otro las clases. Entonces van ligadas, porque en el YouTube pues yo explico, enseño y doy formación, y después en lo que es la academia ya son formaciones más personalizadas. Entonces
Eso es cuestión de tener una página web asociada con unas redes sociales donde te ofreces como formador. Es importante que ofrezcas un valor, no es suficiente en ir una clase por delante de los alumnos. Si tú estás aprendiendo inglés y llevas 2 años, no sería lo más adecuado que enseñaras a gente que está empezando. Es cuando tú ya tienes una buena formación y eres muy bueno en algo, pues lo empiezas a enseñar. Entonces yo creé códigotrading.com para enseñar trading y eso es lo que hago. En la academia pues tenéis las formaciones. Entonces enseño de forma gratuita los cursos gratuitos, después hay las becas para Latinoamérica, que son becas para los cursos de pago, y finalmente pues los cursos de pago ya por si queréis aulas privadas, sesiones privadas, pues hay el código VIP, que ahí tenéis aulas en vivo conmigo a solas durante 6 meses, aparte de las aulas virtuales en grupo y tutoría y muchas otras cosas. El Élite no tiene aulas privadas, pero sí que tiene tutoría durante 6 meses y 3 meses de aulas grupales. Y finalmente la formación Pro, que tiene aulas grupales únicamente durante un mes y también pues canal y grupo de Telegram, vídeos exclusivos, la estrategia en PDF y en vídeos, 2 estrategias, herramientas, el gestor de órdenes y mucho más. Entonces, esta es otra fuente de ingresos. Si sois muy buenos en algo, lo podéis enseñar. Entonces, os digo lo mismo, que sean cosas que realmente os apasionen. No tiréis por algo que se gana dinero fácil y rápido, porque eso no es el caso del trading, y yo todo lo que veo de dinero fácil y rápido acostumbran a ser chiringuitos que realmente no te llevan a nada. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la tercera cosa, el hecho de enseñar. Entonces, os pueden decir que como ya ganas dinero con tu actividad, ya sea la que sea, ¿y por qué tienes que cobrar? Y dices, a ver, no es una ONG, tu tiempo tiene un valor. Entonces, si incluso Leo Messi, cuando hace un campus de verano para niños, cobra dinero a esos niños, o cualquier jugador de élite que es millonario, cuando enseña, pues cobra un dinero y ahí tiene una fuente de ingresos extra. Ese jugador, aparte del fútbol, también tiene una fuente de ingresos extra en publicidad. Y cuando enseña, y si es un jugador que cuelga contenido en las redes sociales, por ahí también, porque a través de publicidad, si le dice la empresa Nike, mira, sale un vídeo mostrando nuestros nuevos zapatos, tal, y cobran. Entonces, en el mundo del trading pasa lo mismo. Y en cualquier mundo, no dejéis que alguien os diga que como tú ya ganas dinero con lo que es la actividad principal, tienes que enseñarlo gratis. No, el mundo no es así. El mundo se mueve pues con dinero, el tiempo vale dinero, nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos y se tiene que intercambiar por dinero, porque al final, para mí lo más importante no es el dinero, es el tiempo. Y para tener mucho tiempo se necesita dinero y tienes que valorarte. Entonces, si tú enseñas, es enseñar algo que a ti te ha costado tiempo y dinero, después también a la persona que le enseñas le tiene que costar tiempo y dinero. ¿De acuerdo? Esta es la otra cosa. Entonces voy a ver un poquito el chat y yo también después os diré otras cositas que os pueden interesar. DJ Max dice, mis 3 trabajos son, trabajo como freelance, hago trabajos de programación y hago música electrónica. O sea, esas son sus 3. Y entrando en el trading, que es pues su cuarta fuente de ingresos, que ahora todavía no es, porque invertir no solo es invertir dinero en un mercado financiero, sino invertir en uno mismo y en formación, como hace DJ Max, que él está aprendiendo trading pensando que en un futuro le dé una nueva fuente de ingresos. De momento él pues es freelance, trabaja como programador, temas de música electrónica, y el trading sería una nueva fuente de ingresos. Entonces,
Más cosas, mira, yo tengo varios amigos que tienen un trabajo y después se ganan un dinero extra con el tema de la compra-venta de vehículos de segunda mano. ¿Cómo funciona? Pues es muy parecido al trading. Lo que hacen ellos, a ver qué voy a pintar, eso. Lo que hacen ellos es, por ejemplo, decir, mira, el Peugeot 206, si tiene 10 años, me lo invento, está valorado en 3.000 euros en España, eso es en el país en el que estés. Entonces, entran en sitios de segunda mano y dicen, vale, si encuentro a alguien que vende un Peugeot 206 de 10 años a menos de 3.000, sería por ejemplo a 2,5K, lo compro. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que no tiene prisa y lo pondrán a 3.000 o incluso más al precio de mercado, pero siempre hay alguien que le urge, siempre hay alguien que dice, me lo tengo que vender antes de terminar el mes de febrero. Y ese alguien sabe que si rebaja el precio lo venderá más rápido. Entonces tú estás ahí, lo compras a 2.500 y como tú no tienes prisa, lo coges, lo guardas en tu garaje y lo vendes a 3K. Y a lo mejor tardas 2, 3, 4 meses porque el tiempo que esa persona no tenía, tú lo tienes. ¿Qué sucede cuando lo vendes? Pues que al venderlo a 3K has ganado 500. ¿De acuerdo? Y eso con furgonetas, con coches, con motos, ¿qué es? Buscar siempre por internet, dedicar un ratito al día a ver las nuevas ofertas y ver cuando hay alguien que tiene prisa por vender y lo vende a bajo coste, por debajo del precio de tasación de ese valor de segunda mano de ese producto, y realmente es muy por debajo, lo compran y tú lo vendes al precio o incluso algo más, porque puedes decir, mira, yo sé que a 3.000 tardaré 2 o 3 meses y que si lo pongo a 3,3K, pues en lugar de 3-4 meses tardo 6, pero también lo vendo y entonces pues puedo ganar 800. ¿Vale? En eso tengo varios amigos que algunos lo han hecho en el pasado y otros lo están haciendo y se sacan un sobresueldo. ¿Vale? Mira, DJ Max dice, nunca tienes que depender de un solo ingreso, y ahora dice, mi ex jefe compraba y vendía coches de segunda mano a un precio desorbitado. Muy listo. Te hablaba dulce y te lo vendía. Ahí también hay un tema, que si tú consigues tener el coche a 2,5K y el precio de mercado es 3K, pues ¿qué puedes hacer? Pues lo compras a 2,5K y si eres muy bueno vendiendo, eres capaz de enchufárselo a alguien a 3,5K, 500 por encima del valor, que es el caso que dice DJ Max. Pero claro, para eso tenéis que ser muy buenos vendiendo. Hay otra manera si no sois tan buenos vendiendo, que simplemente es, pues, cogerlo por debajo del precio, como puede ser esto, y ponerlo al valor de mercado. Entonces, ahí tenéis que saber qué habilidades, qué cosas se os dan bien, aparte de que os gusta. Normalmente lo que se te da bien y lo que te gusta acostumbra a ir bastante ligado. Mucha gente me dice, es que el problema que tengo yo es que no sé qué me gusta, no sé qué puedo hacer. Y yo ahí lo que digo es, piensa en algo que harías si tuvieras todo el dinero del mundo disponible, bueno, todo, tampoco, pero si tuvieras dinero infinito y pudieras dedicarte a lo que fuera, ¿qué harías? Pues dedícate a eso. Actualmente si incluso se dice ese tópico de me dedicaría a viajar, pues si haces un colchón y empiezas a viajar y lo cuelgas en redes sociales, puedes monetizar los canales de redes sociales como YouTube, grabar ahí tus viajes y cobrar, y que al final ese viajar te lo acabe pagando pues el hecho de compartir tus viajes. Entonces, sea lo que sea, lo puedes acabar convirtiendo en un negocio, sobre todo actualmente con el internet. O sea, años atrás había muchas cosas que eran muy difíciles, pero actualmente es mucho más fácil. Incluso temas artísticos.
os pueden decir, mira, es que a mí se me da muy bien pintar, pero claro, ser un profesional, no he estudiado bellas artes, simplemente es talento, tal. Pues hay muchísimos canales en YouTube de donde te enseñan a pintar y ves cómo vas pintando un cuadro, un dibujo, y tú lo ves pues a cámara rápida en ciertos momentos, y estos canales están monetizados y tienen millones de visualizaciones y gana mucho dinero esa persona con el YouTube y se saca un ingreso ahí, se saca más, o sea, suficiente para vivir, ¿vale? Después, ¿qué más? Pues lo que comentaba de JMax de programar. Si se te da bien programar, por ejemplo, en el mundo del trading se paga muy bien la programación de robots. Puede haber muchos traders que te digan, mira, quiero un robot que detecte cuando hay un rango y cuando se rompe me haga esto solo y automatice esto. Tú hablas con un programador y te automatiza lo que tú le pidas. Hay cosas fáciles y cosas difíciles de programar a tanto la hora. Entonces, si se te da bien programar, ya sea MetaTrader, una web o lo que sea, si eres bueno diseñando webs, pues te tienes que ofrecer. Y incluso hay dos vertientes, el hecho de venderte como programador y después hay la vertiente de venderte como formador. También te puedes ofrecer diciendo, yo, si quieres, puedes contratarme como programador de asesores expertos para Forex, bueno, para trading en general, o también doy clases para gente que quiera aprender a programar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué otras cosas, si podéis participar como he hecho de JMax, qué otras cosas os dan ingresos a vosotros o amigos que sepáis que le dan una fuente para ganar un dinero extra? Jesús dice el traer carros en otros países, pero bueno, dice que claro, tienes que meterlos como carros chatarras para pagar menos impuestos. Bueno, el tema de importación, exportación, ya sea de vehículos u otras cosas, se tiene que estudiar bien el tema impositivo, si hay aranceles entre países y ver si realmente sale rentable, pero también hay negocios de este estilo que son rentables. A ver. Taideli dice, aquí en mi país, Venezuela, es casi todo con la comida. Casi todo con la comida. Supongo que... no acabo de entender por dónde va eso, pero igual es que los intercambios se hacen con comida, que el dinero ha perdido mucho el valor y al final se ha vuelto un poco al trueque. No sé si realmente la situación del país ha llegado a este extremo o no, pero bueno. A ver. Mira, lo de las compras de vehículos sería parecido al trading. Los rangos, como podéis ver, pues es que el precio se encapsula en una zona, ¿no? ¿Qué puedes hacer en un rango? Pues cada vez que llega aquí pones una orden de compra, cuando toca aquí la cierras, perdón, una de venta, aquí una venta, cierras la orden y pasas a comprar. Y cuando toque aquí arriba, cierras la compra y vuelves a poner una venta. Y a la que te toque aquí abajo, cierras la venta y pones una compra. Aquí a lo mejor pues te hubiera tocado el stop, pero no pasa nada porque antes ya habías ganado. Y a la que te vuelve a entrar, pues vuelves a comprar. Y toca arriba y vendes. Y toca abajo y compras. Y vas haciendo estos recorridos. Entonces eso es parecido a lo del coche. Es decir, cada vez que veo un Peugeot que está en este precio de aquí, lo compro. ¿Y cómo lo vendo? Pues aquí arriba. Yo compro a 2,5K porque lo vendo a 3K, no cuando está aquí, sino que tú lo pones a la venta a ese precio, buscas gangas y las vendes cuando tal. Pero ahí es importante que entiendas bien el sector, o sea, al final es importante una formación, que puede ser autodidacta o puede ser con un profesor, ¿no? Pero
Si te gusta, por ejemplo, la compraventa de vehículos, es que eres un apasionado de los vehículos, conoces todas las marcas, sabes los precios, sabes cuándo algo es caro o barato, cuándo es una buena o mala oportunidad, quedas con la persona que lo vende, chequeas el vehículo, lo conduces, miras que no te esté vendiendo gato por liebre, que realmente ese vehículo no tenga un problema y por eso esté por debajo del precio oficial. Tienes que ser un poquito mecánico, porque si no, pues te pueden tomar el pelo. Vale, vamos a ver qué más comentáis. Mira, Daso dice, yo hago trading sobre acciones, aparte de hacer mi trabajo de exportador de minerales, pero creo que en futuro me ocuparé solo del trading. Muy bien, es otro caso que tiene pues dos fuentes de ingresos, dos maneras de ganar dinero extra. Ramón dice, el mejor negocio en el futuro es la educación por la web. Dice pues que Jürgen Clary, que no conozco, está metido de lleno en ello y masificar a través de las redes, llegar a millones de personas. Ese es otro, es justamente el tercero de los que os he explicado yo, que es enseñar aquello que sabes hacer, ¿no? Entonces yo no soy un gurú, simplemente me apasiona el trading, uh, tengo mucho conocimiento y muchos años de experiencia y lo enseño, pues, ya sea a través de las redes sociales, a través de los cursos gratuitos o los de pago. A ver, ¿qué más? Jesús dice, yo me leí el libro de Un paseo por Wall Street y los axiomas de Zurich, son libros muy buenos, sí, sí, sí. Mira, si os vais a recursos libros en la web, ahí podéis ver el paseo aleatorio por Wall Street y un poco de resumen, y aquí pues lo podéis comprar. Entonces, sobre este tema es otra de las fuentes de ingresos, que es que os creéis una página web sobre una temática y pongáis partners, afiliaciones. ¿Qué significa? Pues que lo que tú vendes en realidad no lo vendes tú. O sea, si tú quieres comprar 50 libros de Un paseo aleatorio por Wall Street y almacenarlos en tu casa, anunciarlos y venderlos, pues tienes que tener almacén, tienes que tener el tema de envíos, tienes que gestionar todo el tema, ¿no? Hay otra manera mucho más simple, que es que tú te lleves comisión, que se encargue Amazon de hacer compra, o sea, la venta, de enviarlo y todo, y tú te ganas un tanto por ciento. Eso puede ser en cualquier tema, ya sabes, en Amazon hay de todo. Si tú creas una web dedicada a las ropas, pues ahí pones una clasificación por temas, pones un buen SEO y puedes hacer pues ventas por afiliación. Y en el tema de partners y afiliados hay de todo, no solo de temas de Amazon, pueden ser softwares, pueden ser formaciones, de todo. Entonces es otro tema, el tema de los partners. Bien. Luis dice, invertir en empresas sólidas que necesiten inversores que para hacer trading, y de lo que uno invierta le dan semanal una ganancia con un por ciento que tenga. Sí, aparte de lo que es el trading, hay la inversión ya más pensada a largo plazo, que coger valores seguros es un poco lo que se recomienda, ¿no? Buscar cosas sólidas, seguras, para dejarlo que con el tiempo eso acostumbran a subir. Y si diversificas un poco, pues es difícil que tengas pérdidas a largo plazo, ¿no? Exacto, DJ Max dice que eso es dropshipping, que es que te hacen la compra y tú envías el pedido al almacén. Tú eres el intermediario, simplemente eres comercial, ¿no? Entonces, lo importante ahí es saber tener mucho tráfico en tu página web donde tengas anunciado, o sea, donde tengas los productos de dropshipping. A ver,
Sí, exacto. Christopher dice, eso es el dropshipping. Luis dice, buenas tardes desde República Dominicana. Buenas tardes desde Barcelona. Ramón, tu web es de lo más completa que he visto. Tengo 6 años en el trading y de verdad eres de lo más confiable y sincero. Muchas gracias, Ramón, te lo agradezco. Jesús dice, Dave, ¿tú inviertes en acciones a largo tiempo? Sí, yo también hago inversiones más a largo plazo, basándome pues en análisis en gráficos de diario, y incluso he tocado el tema de basarme en análisis fundamentales, pero eso ya muy a largo plazo, como podría ser, por ejemplo, comprar oro en épocas que viene una recesión económica, que son valores que a muchos años vista, pues comprar oro ahora, venderlo en 5 años, o temas de al revés, cuando no hay una crisis, pues invertir a largo plazo en países sólidos a través de su divisa, el mercado Forex o otros métodos. Entonces, sí, también lo he tocado, pero no es la parte que más me apasiona, porque considero que acaba siendo muy lento, tienes el dinero bloqueado mucho tiempo, no puedes disponer de él, porque, claro, lo tienes ahí metido en unas acciones y tienes que esperar muchos años. Francisco dice, ¿qué opinas del marketing de afiliados? Bueno, es interesante ahí. El tema delicado es si son negocios de tipo piramidal o realmente son negocios que se basan en algo sólido detrás y que no se van a hundir. Entonces, tanto por redes sociales como con páginas web, que podéis tener páginas a un precio muy bajo o incluso gratuitas, y si aprendes bien el SEO, pues hay muchas maneras de ganar dinero, y realmente pues son mundos muy apasionantes, porque te puedes hacer múltiples fuentes de ingresos gracias a ello. Bien, espero que os haya gustado, agradezco mucho la participación, que habéis estado activos, también habéis explicado pues casos vuestros de cómo tenéis la forma de ganar dinero y cómo tenéis a veces varias fuentes. Yo os recomiendo múltiples fuentes de ingresos. Bien, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis, si os ha gustado, dadle a suscribir y también a la campanita para que YouTube os avise de los nuevos contenidos. Y ahora también os podéis hacer miembros del canal. Y no os olvidéis de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.